Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Que el Señor me les bendiga. Es un gusto que pueda conectarse, ¿verdad? Como cada jueves a estos tiempos donde conversamos temas que bendicen nuestra vida, que nos ayudan a poder conocer y entender más lo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? En la palabra de Dios, un tesoro grande que el cielo nos ha dado, la palabra bendita de nuestro Señor. Hoy tenemos un tema muy, ¿verdad? Interesante, que es a manera de pregunta, ¿quién creó a Dios? Así como lo puede ver ahí en el título que está apareciendo. ¿Quién creó a Dios? Creo que es una pregunta que muchas personas se han, ¿verdad? hecho y queremos dar un punto de vista en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre lo que creemos. Lo que creemos puede ser una respuesta que nos ayude a entender, ¿verdad? Esta pregunta. Para hablar de ello, el día de hoy me acompaña nuestro anciano, el hermano Juan Carlos, a quien le damos la bienvenida. Hermano, bienvenido. Gracias, pastor, y bienvenidos a todos y cada uno de los que va a ver este video. Como siempre, pedimos que le dé me gusta y que lo pueda compartir con sus contactos para llegar a muchas más personas con este mensaje. Amén. También nos acompaña el hermano Gabriel, ¿verdad, hermano? Bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y pues invitamos también a los hermanos que nos escuchan a reproducir y compartir este video con sus contactos para llegar a más personas, a más hermanos. Así es. Mire, para hablar de un tema tan importante como esto, necesitamos gente muy alegre, muy sonriente y por eso hemos traído, ¿verdad?, a estos dos hermanos. Por favor, envíele a alguien este video, ¿verdad? Tenga ahí a la mano su Biblia y le aseguro que va a ser bueno tener una libreta en que tomar datos o en el blog de notas de su celular, porque vamos a hablar sobre cosas muy, muy importantes que la Biblia enseña. Quiero que leamos, ¿verdad?, Isaías 44:6. Y que esta sea la base del inicio de esta conversación. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La respuesta corta, ¿verdad? Es nadie creó a Dios. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. Él ha existido desde siempre y será verdad también por siempre, como lo dice aquí el profeta. Dios jamás va a morir, Dios jamás ha tenido un inicio, sino que Él ha existido desde la eternidad. Sí, Dios es eterno y es inmutable. Son las características que tiene Dios. Pero también es la eternidad donde Él está. Nosotros como meros humanos que tenemos una fecha de nacimiento y llamarlo así, una caducidad, tenemos esta mente. A mí cuando yo le hacía esta pregunta a mi maestro de escuela dominical, que cuándo empezó a funcionar Dios, y me dice, no, Dios es. Sí, no, sí, yo sé que Dios es, pero cuando dígame así no, es que tienes que entender que Él vive en la eternidad y en la eternidad no tiene inicio, no tiene fin. Si yo tuviera una máquina del tiempo y viajara 10,000 millones de años al pasado, Dios ahí está. Si viajara 10,000 años hacia el futuro, Dios ahí está. Entonces, a veces con nuestra mente finita, tenemos ese problema de decir, bueno, pero sí, yo ya sé que Dios es eterno, Dios es todo, pero dime, ¿cuándo empezó él? Y la respuesta es que no, porque si a Dios lo hubieran creado, entonces hay otro más poderoso que él. Más grande que él. Entonces, la respuesta, como lo dijo usted, Dios es y existe y existirá por siempre, y esa es una de las cosas las cuales adorar a Dios, Así porque Él es. permanece para siempre. Así es, Dios no tiene inicio, ¿verdad? Ni tiene fin. Como decía el hermano, pues Él ha estado siempre en la eternidad. Hablar sobre la eternidad creo que hasta sería, ¿verdad?, otro muy buen punto para conversar sobre esto. Entonces, Dios no ha sido creado, sino que Dios es creador.
¿verdad? Entonces nadie hizo a Dios. Dios ya estaba antes de todo lo que nosotros vemos y de aún de lo que no conocemos y no tenemos ni la más mínima idea, ¿verdad? Dios sí, porque Dios siempre, ¿verdad? Ha sido, como decía el hermano Juan Carlos. Así así es, pastor. Entonces, ha sido también un gran dilema desde el punto de vista de la mente humana. Algunos nos hemos ido por la parte de la fe, donde pues aceptamos que Dios es finito, es eterno y que ha estado siempre y es el que lleva el control de todo, ¿no? Pero también está la otra parte, la parte de la ciencia, donde el hombre trata de entender y explicar los fenómenos, los hechos, las situaciones. Y en algunos videos que he estado viendo, lo que pasa es que finalmente la ciencia humana llega a la conclusión de que Dios ha estado ahí. Y no hay, bueno, los estudiosos no le llaman Dios para ellos, sino es que no, pero el ente, lo que está llevando el control de todos los sucesos que se han podido documentar, estudiar, es que hay un ser tan poderoso, tan grande y que ha estado mucho antes que esos, y entonces es lo que lleva ese control, ese dominio. Entonces, para nosotros eso es Dios. Yo creo eso, ¿verdad? Que como lo he platicado algunas ocasiones con usted y con muchas personas, ¿verdad? La ciencia está peleada con la fe, pero la fe no está peleada con Dios. Yo creo que la ciencia es una herramienta que Dios le ha dado al ser humano para que el ser humano pueda encontrar la razón de muchas cosas menos de Dios. Entonces, si nosotros tratáramos, ¿verdad?, de con un martillo cortar tela, nunca se va a poder. Entonces, si nosotros tratamos con la ciencia o con todas las herramientas que el ser humano tiene, el poder encontrar el origen de Dios o la definición de Dios, vamos a ver que Dios está presente en todo. Y lo único que vamos a terminar haciendo es confundiendo más nuestra mente en lugar de encontrar, ¿verdad?, una respuesta de cosas, insisto, vuelvo al punto, ¿no? Como la ciencia no puede definir a Dios. Entonces, usar la ciencia para conocer más del hombre, para conocer más de la creación, es una de las mejores herramientas que el hombre tiene el día de hoy. Usar la ciencia, ¿verdad? Para entender muchas cosas creadas es una de las mejores herramientas. Creo que es hasta una de las principales. Pero ya usar la ciencia para querer empezar a definir a Dios o encontrar el origen de Dios, ahí es donde, ¿verdad? Creo que ese punto no va a funcionar de esa manera. Pero la fe nos ayuda a creer. Amén. Eh, Creo que dio usted con el clavo. Hay muchos los que ahora están en la ciencia. Hay un famoso colisionador de iones. Buscando, dicen ellos, la partícula de Dios. Han gastado millones de euros porque está en Europa para tratar de dar con el inicio de todo. Y yo digo, bueno, pues felicidades, a ver cuándo lo encuentran. Pero también hay del otro lado, hay un creyente ahora llamado Francis Collins, que se le llama el padre del genoma humano, porque él era ateo y se le dio, junto con un grupo de científicos, estudiar el ADN humano. Y cuando él vio tan pequeños cromosomas, pero con una cantidad de información que él quedó absorto y dijo, no, pues algo inteligentísimo. No puede ser que de un mono hayamos saltado a esto. Entonces él se convirtió y ahora es un apologista cristiano. Ahora las universidades lo contactan y le dicen, mira, ven a darnos una conferencia para explicarnos por qué tú, siendo un científico y ateo, te convertiste en cristiano sin que nadie te predicara, sin que nadie hubiera tocado tu puerta y te hubiera predicado el evangelio. Él lo dice así. Yo, estudiando el ADN humano, me di cuenta que tiene una perfección, es como una computadora. Hay muchísima información ahí y no creo que haya sido, como dice el hermano, puesto de la nada salió, sino que todo tiene un origen y ese origen
un salto evolutivo, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado sobre lo que menciona el hermano? Sí, sí, ¿Qué nos bastante. comenta de eso? Bueno, no, pues he escuchado lo que él ha comentado, pero por ejemplo, también está la otra parte, ¿no? Cuando el hombre Acérquese un poco. trata de estudiar el origen del universo, buscando la partícula de Dios, buscando esa chispa que dio origen, pues en la actualidad ya se reconoce y se sabe y se acepta la teoría del Big Bang, que es que en algún tiempo, millones de años atrás, hubo una chispa que detonó y que hubo una gran explosión y eso provocó que se creara la materia, el tiempo, eh, todo lo que vemos ahorita constantemente. Ahora, el gran debate era de, bueno, pues si hubo algo, un detonador que provocó eso, bueno, ahora ¿quién lo detonó? Y pues el hombre no logra encontrar, yo creo que parte de eso es buscar esa famosa chispa o la partícula de Dios, pero finalmente aceptar o buscar eso es aceptar que Dios está ahí, que hay un ente, un ser, algo poderoso que fue el que dijo, a partir de ahora se inicia todo este proceso. Y también los astrólogos, los que se dedican a esta área, comentaban, bueno, si nosotros le metemos matemáticas a ese proceso de la gran explosión y corremos las simulaciones, resulta que es mucho más probable que todo haya salido mal, pero resulta que irónicamente es como si algo estuviera cuidando y provocando que se diera ese paso y camináramos y que lográramos hasta en la actualidad llegar y que por ejemplo haya vida en la Tierra, ¿no? Y así en otros mundos. Cuando pues los principios de la física es que en vez de que todo haya un orden, en realidad todo tiende al desorden, pero resulta que no, el universo está tan ordenado Perdón, pero, o sea, que todo nace del desorden o no, que que todo nace ordenado y tiende a al desorden, desordenarse. exactamente, tiende al desorden, pero resulta que sigue un ordenamiento, entonces, ¿qué está controlando, qué está provocando eso? Pues no hay mayor explicación que aceptar de que hay un Dios, que no, bueno, para nosotros sería Dios, para la ciencia es un ente, un ser, una energía, algo que está controlando, que está vigilando eso, para nosotros sabemos que es el Dios que toma el control, que bueno, pues quieran o no hay que hacer, pues hay que aceptar que hay ahí, que está ahí, y que es el que dio inicio a todo. Entonces, Así como es. él da inicio a todo, pues él no se sujeta a los principios, leyes, más que, como lo hemos visto, eterno, inmutable, va a estar en el principio, el final. Así es. En esa parte, ¿verdad? Yo creo eso, lo que mencionan los dos, que cuando el hombre ha intentado buscar el origen de todo fuera de Dios, yo siento que el hombre entra como en un agujero negro, donde según él encuentra el origen y de repente se da cuenta que más atrás del origen todavía hay más cosas. Y cuando ya piensa haber encontrado, como lo que dice, ¿no? Alguien dijo, ya, fue una explosión de dos cosas. Ya logramos saber de dónde se originó todo. Y sale alguien más, pero ¿quién puso esas dos partículas ahí que explotaran y que naciera todo? ¿Verdad? ¿Quién generó todo el caos? ¿Quién generó todo el vacío que había? Y entonces, insisto, siguen escarbando y se dan cuenta que topan con algo y ese algo los mete a otra profundidad. Pero cuando buscamos el origen de todas las cosas en Dios, encontramos nosotros ahí, ¿verdad? Algo que nos detiene, que nos hace ver que todo encaja perfectamente en Dios, ¿no? No sé si han escuchado esa parte que dicen, no hay otro libro en la Biblia, no hay otro libro en la tierra, perdón, que tenga tantos autores como la Biblia, que tiene aproximadamente 40 autores y que esté tan perfectamente, ¿verdad?, redactado y sincronizado en todos los tiempos de los que la Biblia menciona y narra. Dice, esto tiene que ser, ¿verdad?, un creador con un pincel mágico, bueno, así lo menciona el que escuchaba, dice, que tuvo que ir poniendo cada cosa durante toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que esto es Dios. Yo quiero leerles lo que dice el Salmo 90, capítulo 90, versículo 2. ¿Verdad? Le invito a que lo busque ahí en su Biblia, porque esto se me hace maravilloso lo que dice aquí el salmista. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, ¿verdad? Él es el único, no es una creación como nosotros, Él es un creador.
el origen de todo lo que existe, incluye el tiempo y el espacio, ¿verdad? Que también es muy importante hacer mención de esto, porque esta es, ¿cómo llamarlo? Este es como que lo que hace que a algunas personas les cueste creer en Dios, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo explicas tu fe? ¿Cómo explicas tu religión? No desde un punto de vista religioso, sino háblame sobre el espacio, sobre la materia, sobre la ciencia y todo lo que estamos, ¿verdad? Mencionando. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Cuando queremos definir a Dios con cosas que no lo van a poder definir. Amén. Yo también quiero leerle en Apocalipsis 4:11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad Amén. existen, fueron creadas. Y en el nivel filosófico se dice que Dios es la constante en el universo, que si no fuera por Él, como dice el hermano, hubiera un desorden, caos. Entonces, Él es el que mantiene todas las cosas de manera correcta. Yo le decía a mi esposa, a ver, todos los cálculos científicos de la traslación de la Tierra, de la traslación del Sol, de los planetas, yo no he visto que algún planeta diga, pues a mí se me pega la gana que ahora no voy a dar 36 horas como nuestra unidad de medida de tiempo, le voy a dar la vuelta al sistema solar, si no lo voy a hacer de otra forma. Te digo, ahí uno ve que hay un orden, como dice el hermano. O sea, ¿cómo es posible que el hombre crea que el del desorden se cree un orden? Como si un adolescente le dijera a su mamá, mira, me arreglas por favor el desastre de cuarto que tienes. Era, voy a meter un tlacuache aquí y él me ordene todo. Y cierra la puerta y vuelve en 2 horas. Voilà, ya está todo bien arreglado y le dice, ay, gracias, animalito. No, entonces, eso no implica, y yo sé que hay científicos que dicen, no, pero yo quiero reproducir lo que tú me estás diciendo. Y oía ahorita alguien que hablaba del transhumanismo y decía, para creer lo que la ciencia dice, porque no lo Se pueden necesita más reproducir, fe, exactamente. son teorías, hasta el momento son teorías. Entonces dice, un científico critica a un creyente porque le dice, lo que tú crees no está sustentado en nada y lo que tú crees todavía no lo has demostrado, todavía son teorías. Entonces aquí sí es cuestión de fe. ¿En qué crees? ¿En la ciencia o crees en lo que dice la palabra de Dios? Hay muchos científicos que han sido cristianos. Entonces, no han dicho no a la ciencia, no se han cerrado, ni han dicho, pues voy a romper todos mis libros de física y matemáticas porque veo que no se cumplen. No, al contrario, a la física y a la matemática dicen, ahora entiendo que hay un orden que viene de parte de... Eso que dice, ¿verdad? Es algo que en algunas predicaciones se los he mencionado, ¿no? Que yo les digo, hay una persona que hizo esa prueba, un científico, dejó una taza de café, ¿verdad? Y regresó, cada día regresaba a ir a ver la taza. Y lo único que notaba era que se empezaba a descomponer, le empezó a salir un hongo encima, una lama se creó, ¿verdad? Después el café, o el agua se evaporó y quedó nada más algo todo con mal olor, echado a perder y dañado. Entonces él decía, ya logré que lo que estaba en orden se desordenara, se descompusiera. Lo voy a dejar ahí a ver en cuánto tiempo esto explota y se vuelve a ordenar y de esta lama y de esto podrido otra vez sale una taza de café caliente. Y él decía, eso lo hice, duré años con esa taza, con una cámara y nunca vi que se pudiera demostrar esta teoría o esta parte, ¿no? Otra cosa que quisiera mencionar es que hablando de lo que mencionaban ahorita de la teoría, es una teoría del Big Bang, ¿verdad? El día de hoy
hay mucho más desorden que antes cuando todo estaba vacío. Entonces, ¿por qué otra vez no vuelve a explotar de manera, verdad? Cuando hoy hay más elementos para que suceda un Big Bang, si es que eso fuera cierto, ¿verdad? Hay muchas más razones, hay muchas cosas más cercanas que podrían explotar y otra vez, y pues ya mire, el gordito se pone flaquito, el moreno se pone güero y todo comienza a ordenarse. Lo decimos a manera de broma, pero de verdad yo sí tomo en serio esta parte de que nosotros podamos tener nuestra fe puesta y firme en Dios. Nosotros habitamos, decía el hermano, ¿no? La constante de Dios. Nosotros habitamos en un tiempo llamado Cronos, ¿verdad? Que es un tiempo que conforme pasa nos afecta, nos descompone, nos envejece, nos enferma, nos desgasta, pero Dios no está en este tiempo. ¿Verdad? Es un tiempo que pasa y que tiene un inicio y que conforme pasan los años se va acabando nuestra vida y llegamos a un final donde ese tiempo se acaba para nosotros, ¿verdad? Pasamos de este plano físico terrenal a un plano eterno donde Dios habita y ahí, ¿verdad? Pues ahí comienza otra historia, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que es importante entender esto, ¿verdad? Que el tiempo donde nosotros habitamos no es el tiempo donde Dios habita, donde Dios, perdón, Dios está presente en este tiempo, Él es omnipresente, ¿verdad? Hablando de los atributos, como decía el hermano Gabriel, pero no es, ¿verdad?, que Dios esté sujeto a este tiempo cronos y que esto también lo afecte a Él. Así es, pastor. Y retomando un poco lo que comentaba el hermano Juan Carlos, cómo creer en Dios y creer que es un ser que ha estado y va a estar en la eternidad fortalece nuestra fe y eso también nos ayuda emocional, espiritualmente. Escuchaba una predicación igual de estas personas que a través de la ciencia han llegado a comprobar o a decir, bueno, es que no hay otra opción que Dios existe. La ciencia no me da otra respuesta más que me confirma la existencia de Dios. Le comentaba, hacía una presentación al público. Dicen, por ejemplo, ustedes están sentados, estamos sentados acá en este momento, ¿no? Dicen, vean a su lado, a su izquierda o derecha, vean a la persona. Hay dos hechos o posturas posibles. Una es que la persona que está a tu lado está ahí por azar, por alguna razón, y es meramente algo azaroso, estadístico, que la tengas al lado. Y la otra es que fue deliberadamente puesto a tu lado porque va a formar parte de tu vida o te va a dejar un aprendizaje. Es correcto. Y entonces eso te da a entender en el fondo nos dice, bueno, ese ser o esa ente que ha hecho que esa persona esté a mi lado es porque se preocupa y me cuida. Entonces, en una respuesta tenemos o podemos decir, hay un Dios que se cuida y me protege y que me va a poner a las personas indicadas para crecer. Y eso me llena de fe, de esperanza y de tranquilidad. Y está la otra parte de que, bueno, es azaroso, es meramente casualidad. Y bueno, es un punto de vista un poco más triste porque al final te quedas vacío. No tienes esperanza y en la otra tienes una fe y esperanza de que alguien está y te trajo esta vida y este mundo por alguna razón. Bueno, eso decía René Descartes. Recordamos nuestras clases de secundaria, el plano cartesiano, pues él dio esa teoría, ¿no? de los puntos en un plano. Entonces él era creyente y a él le preguntaron, bueno, ¿y por qué crees en Dios si eres un matemático? Decía lo que decía el hermano, bueno, tengo dos opciones. Una, si yo me guardo de todas las cosas y al final de mi muerte veo que no existe Dios, bueno, punto para mí porque me guardé de pecados que pudieron destruir mi vida, que pudieron destruir a otros. Y segundo, si existe Dios, entonces sigo ganando igual porque mi fe tuvo una recompensa. Dice, pero hay de aquel que vivió su vida como si no hubiera eternidad, porque como dijera un predicador famoso de Latinoamérica, el día de su muerte, ahí empiezan los problemas para el que nunca pensó si existía o no.
Es correcto. Miren, no es fácil entender, ¿verdad? Todo esto porque intentamos analizar y comprender a Dios de acuerdo a nuestros parámetros humanos. Sin embargo, precisamente porque Él es Dios, nunca vamos a poder nosotros encasillarlo o entenderlo en su totalidad. Nosotros ahorita podemos hablar desde el Génesis hasta este tiempo aproximadamente, ¿verdad? Unos 4.500 años aproximadamente, y es mucho, mucho tiempo, son muchos años, ¿verdad? Son muchos siglos, pero aún así, es una parte muy pequeña de la eternidad de Dios. Podríamos pasar horas y horas frente a una cámara, dando un montón de estudios, un montón de información, un montón de datos, como el día de hoy vemos de todo lo que hay en la nube del Internet, pero aún así eso es muy pequeño, ¿verdad? La tierra es un punto, aún con toda su grandeza, toda la verdad, las maravillas que hay, la tierra es un punto en un plano eterno, ¿verdad? En algo muchísimo más grande y abundante. Algún día yo creo que volveremos a tener esa imagen y esa semejanza de Dios y nuestra mente se va a expandir tanto, ¿verdad? Y vamos a tener una capacidad de conocimiento, de entendimiento de tantas cosas que hasta ese punto vamos a poder, ¿verdad? Experimentar en realidad conocimiento fuera de la tierra, en otros lugares. Pero ahorita nos toca estar en este plano, en esta tierra y creer en Dios, confiar en Él, ¿verdad? De todo nuestro corazón, creer que Él nos hizo a nosotros y no que somos nosotros lo que lo hicimos a Él, como muchas personas, ¿verdad? Con una fe muy dañada, muy lastimada, dicen, es que Dios no es real. Dios, cada quien se crea su propio Dios. Entonces tenemos la necesidad de crear en alguien, entonces yo puedo crear un ser mágico y decir que tiene poderes y que me cuida y que Él ha escrito mi destino y mi futuro y etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque eso me da un ancla en esta vida y me ayuda, ¿verdad?, a poder vivir. Entonces, algunas personas terminan diciendo este tipo de cosas, pero no creemos en eso. Creemos que Dios es real, ¿verdad? Y que la realidad que nosotros tenemos es Dios quien nos la ha dado, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar un tiempo en esta realidad. Así es, pastor. Básicamente también, por ejemplo, pues nuestra fe se fundamenta en lo que dice la Biblia. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer referencia a un pasaje donde Moisés está con Dios. Llega un momento en que Dios lo manda a dar su palabra al pueblo de Israel. Entonces Moisés entra en la duda y bueno, le digo, ¿y cómo le digo al pueblo de Israel quién me manda? Y Dios le dice, tú diles que yo soy el que sois, para identificarse a sí mismo como ser. De esta manera él se identifica así como ser eterno y autosuficiente. Entonces, en su misma palabra nos dice, pues que prácticamente nos da a entender que nuestra mente finita, pues no va a lograr comprender lo que realmente es Él. Más sin embargo, debemos tener esa fe de que Dios es el que está ahí, Él nos ha elegido, Él nos cuida y Él nos trajo aquí con un propósito. Así es. Miren, me gustaría que habláramos sobre la naturaleza, ¿verdad?, eterna de Dios, un poco, en base, una vez más, a lo que dice la Escritura. El Salmo 89, versículo 11, dice, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. Y esta palabra, ¿verdad? Es inicio, es fundamento, es cimiento, es principio, es génesis. Dios no nació ni surgió o salió de algo, ¿verdad? Algunos piensan que Dios salió de la nada y ya, que vino del azar, pero no fue así, ¿verdad? Ya que la nada nunca existió, siempre hubo Dios. El universo no fue creado de la nada, tuvo su origen y fue creado en Dios. Absolutamente todo lo que existe tiene un... Claro que sí. Los científicos han querido medir el universo y han llegado a la teoría después de décadas mandando sondas al espacio. No han podido llegar donde termina el universo. Al contrario, dicen, es que nosotros creemos que el universo está expandiendo y que hay algo. Ellos no lo dicen así, es Dios. Como decía el hermano, hay algo
que suena. Algo que nuestros radares, nuestros radiotelescopios detectan algo, una señal, pero nosotros no hemos podido dar cuál es el origen. Pero es como si un corazón estuviera latiendo en el universo. Entonces, la misma Biblia nos enseña, y quiero leerles en Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dicen los que han salido de la Tierra en sus viajes al espacio exterior, que cuando están fuera de la Tierra, se sienten los seres más insignificantes de este mundo, que ven todo el universo y se ven ellos, dice, creemos que nosotros somos como un granito de arena en el vasto océano. O sea, ¿cómo es posible que cuando estamos aquí en la tierra y nos creemos que podemos destruir, que podemos señalar y hacer cosas en contra de nuestra propia naturaleza, pero ya cuando vemos toda la creación, sentimos un sentimiento de inferioridad? Y es ahí cuando dice el salmista que él cuando ve la expansión de los cielos y dice que es el, acuerdes de, lo has hecho un poco mejor que los ángeles, y aún así Dios murió por nosotros. Y eso es una gran victoria y un gran beneficio para nosotros. Que Dios no es un Dios ausente, sino que quiere tener amistad con el hombre. Quiero leerle ahí en Primera de Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que reconocer a Dios no es de locos, no es de insensatos, no es de desorientados. Al contrario, como lo hemos leído y explicado a través de las escrituras, reconocer a Dios como creador, eso es otorgarle gloria a Él y también darnos a nosotros la capacidad de tener un encuentro con Él. Entonces, Dios no nos hizo al azar, sino nos hizo con un propósito y diseño divino y debemos devolvernos a nuestro Creador. Así es que si tú en algún momento creíste en Dios, pero te apartaste de Él, pues bueno, es el momento indicado para que por medio de este mensaje tú vuelvas a tu Creador, tú vuelvas al diseño divino que tiene para ti. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos saber en nuestro corazón que nadie creó a Dios, ¿verdad?, pero Dios nos creó a nosotros, que nosotros somos sus hijos y que podamos acercarnos a Él, abrirle nuestro corazón y recibirle, ¿verdad?, y poder confiar en los propósitos del Señor. Esperamos, ¿verdad?, que este tema haya sido de mucha bendición para usted, que lo crea en su corazón, que confíe en Dios y que se acerque a Él. Nosotros lo invitamos a congregarse con nosotros y a hacer juntos iglesia, a hacer juntos familia de Dios, ¿verdad? Todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos a pocas semanas de celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Ahorita va a aparecer ahí el anuncio para que usted vea las fechas, vea los días y pueda usted apartar un tiempo para venir y celebrar con nosotros un año más que Dios nos da como iglesia. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones.